En el video anterior establecimos la conexión entre nuestro proyecto utilizando JavaScript y la base de datos en MySQL, utilizando una base de datos llamada servicios compuesta por las siguientes tablas que podemos observar al lado izquierdo de la ventana o acá en el centro. Entonces creamos la conexión utilizando una librería de MySQL. Luego, utilizando esta librería, llamamos al método crear conexión y dentro un objeto con las propiedades o atributos del host, el nombre de la base de datos, usuario y contraseña, y una acción que me permite verificar si hay conexión o no hay conexión, finalizando la conexión con esta pequeña línea de código. Hasta allí llegamos. En esta ocasión entonces vamos a hacer nuestras primeras consultas a la base de datos. Antes de realizar la consulta les voy a mencionar algo o les voy a mostrar algo. Cada vez que yo quiero revisar qué contiene cualquiera de estas tablas, por ejemplo quiero ver qué tiene la tabla ocupación y le doy clic, automáticamente se muestra. Ya estoy realizando una consulta. La consulta que estoy realizando es mostrar o seleccionar la tabla ocupación y mostrar todos sus datos. Sabiendo eso, entonces es lo mismo que se va a hacer en JavaScript, realizar una consulta. Y miren que esa consulta ya me arroja el código necesario para que se ejecute o para que se muestre todos estos datos. En la parte superior se está ejecutando esta consulta. Se está seleccionando todo de la tabla ocupaciones y es lo que se está mostrando, ¿sí? Para que sepan de dónde salen cada una de las consultas que vamos a realizar. Entonces vamos a mostrar esta tabla, todos los datos de esta tabla, o vamos a escoger otra más pequeña, por ejemplo categoría que tiene menos campos, tiene 1, 2, 3 campos, lo cual se va a convertir en las propiedades o atributos de un objeto. Entonces 3 daticos o 3 campos. Escogeré, miren que se realizó otra consulta, seleccionar todo de la tabla categorías. Escogeré esta tabla, vengo acá y voy a realizar mi primera consulta. Puedo crearlas en variables. Voy a crear una constante llamada categorías, que así se llama la tabla. No es necesario que se llame igual que la tabla. Categorías. Y hago la consulta. Recuerden que para mostrar todos estos datos, ya aquí me está arrojando cuál sería el código. Selecciona todo de la tabla categorías. Vengo acá y escribo eso. Select asterisco para decir que seleccione todo from de la tabla categoría o categorías, no sé, voy a revisar cómo se llama la tabla. Precisamente se llama categoría sin la S al final. Recuerden que pueden ver el nombre de la tabla acá en la parte superior o en la parte izquierda, donde está categoría sin la S. Listo. Ya con esto he hecho la consulta, pero falta ejecutarla acá en el programa o acá en mi proyecto. Para eso entonces lo único que se requiere es el método utilizado en JavaScript para realizar consulta. Vamos a llamar a la variable conexión punto para acceder a todos los métodos y lo que queremos es una consulta, una pregunta, query. Listo. Aquí en query le voy a decir que ejecute esta consulta, la cual ya está guardada en esta constante llamada categorías. Entonces llamo a categorías y voy a crear al ladito allí mismo dentro del paréntesis una función que me arroje los errores en caso de que exista o la respuesta, es decir, todos los datos. Entonces voy a crear una función con dos parámetros, abro paréntesis, una que va a contener el error en caso de que exista y otra que me va a arrojar o dar la lista de todos los registros que tiene esa tabla. Entonces aquí, sin salirme del paréntesis del query, abro llaves, cierro llave. Ahora aquí vamos a hacerle la pregunta: si existe un error, que me muestre esos errores. Throw, palabra reservada, error, que me los muestre. De lo contrario, si no existe el error, que me muestre toda la lista de los registros, todos los registros que se han realizado en la tabla. Aquí else
me había equivocado. ¿Listo? Si hay error, muestra esto. De lo contrario, que muestre por consola todos los datos o registros de la tabla categoría, que los guardé en esta variable llamada listas. Esta que se encuentra aquí. Pueden ponerle el nombre que ustedes deseen. Es simplemente dos variables, una que contiene el error en caso de que exista y otra que va a contener todos los datos. Listo, punto y coma, control S, y aquí tenemos nuestra primera consulta. Una variable que contiene la consulta, un método que realiza la acción o la consulta y una función para probar si hay un error y si no existe el error que muestre los resultados. Vamos a ejecutar el archivo. Voy a ocultar mientras tanto este panel izquierdo un poco más grande para que lo puedan ver mejor. Y listo. Ejecuto el archivo llamado conexión.js. Voy a guardar, que si lo recuerdo bien está dentro de una carpeta llamada JS. Entonces, con la palabra node o node en la carpeta JS, ejecuta el archivo conexión.js. Esto me está indicando, miren que la flechita me está indicando que se produjo un error, que se está ejecutando este error. Y aquí está la característica del error. Precisamente me está diciendo que no se puede ejecutar la consulta después de cerrarla. Vamos a ver qué pasó. Precisamente, miren que anteriormente yo había ejecutado el finalizar la conexión. Voy a quitarlo de aquí y voy hacia acá. Entonces aquí sí la puedo agregar. Realiza la consulta, busca si hay un error o muestra los resultados y después de mostrar los resultados que cierre la conexión. Ahora sí, control S, ejecuto, vamos a limpiar consola y ejecuto. Nuevamente está mostrando un error. No, me está diciendo que la conexión fue exitosa y ya me está mostrando todos los datos que existen en la tabla. Primer dato, jardinería, vamos a revisar acá y veo jardinería, después viene acabados, equipos electrónicos, a ver, acabados, equipos electrónicos, confecciones, joyería. Miren que ahora sí me está mostrando todos los datos que tengo en la tabla, me lo está mostrando en mi proyecto, por ahora en consola. Vamos a revisar cuál fue el error que arrojó acá en la parte final. No encuentra el evento o no ha encontrado el error, el evento del error. Revisando por acá, veamos una función que me dice que la conexión fue exitosa. Más vamos a quitar este finalizar y este de acá. Y vamos a finalizarla después de todo, después de todas las acciones a realizar. Conexión, punto, finalizar. Método finalizar. Ahora sí, tenemos la conexión, la primera acción que revisa si hay o no hay conexión, y la segunda acción o método que es el de la consulta, realiza la consulta, y la consulta que estamos realizando en este momento sería mostrar todos los datos que están en la tabla categorías. Y al finalizar, cuando ya no hay más acciones, finalizo la conexión. Control S para guardar y ejecuto nuevamente. Emplear, aunque ya funcionó, y ejecuto JS. Y miren que ahora sí no me arrojó ningún error. Y me está mostrando todos los datos que están en la tabla. Voy a ponerlo más pequeño. Miren todos los datos que están en la tabla, con su categoría, nombre de categoría y la imagen que se pretende mostrar en cada uno de los registros. Revisamos la tabla y sí, miren, tiene tres campos: código de categoría, nombre de la categoría y la imagen que se pretende mostrar. Hay 30 registros y entonces acá debe haber 30 resultados. Miren, 29 y el 30.
otra acción que se puede realizar con esa misma consulta de mostrar datos. En esta ocasión estamos mostrando todos los datos que existen en la tabla seleccionada, pero si llegado el caso, yo quiero que desde nuestra programación, desde el JavaScript, cuente cuántos registros hay, no solamente que los muestre o que no los muestre, solamente que me diga cuántos registros hay en esta tabla de ocupación. Lo único que hay que hacer es indicarle aquí, donde está mostrando todos los datos, que no me muestre solo los datos o que no me muestre los datos, sino la cantidad, con la palabra .length. Creo que es TH. Vamos a probar. Control S. Y ahora no me va a mostrar todos los datos, sino el número o cantidad de datos o cantidad de registros que hay en esa tabla. A ejecutar. Me está diciendo que hay 20 datos. Voy a revisar acá donde está la base de datos. Y si los cuento, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 hasta el 22, 19, 20 datos. Precisamente hay 20 datos guardados en la tabla ocupación. Para determinar o saber la cantidad de registros que hay en una tabla, entonces se utilizaría el .length. Ahora, más adelante, seguramente en los ciclos, vamos a utilizar el .length para determinar desde cuándo empieza y hasta cuándo termina un ciclo, sabiendo la longitud o la cantidad de registros que hay en una tabla. Miren que también puedo probar con otra tabla. Voy a ver cuántos registros hay en servicios. No hay. Categorías. ¿Cuántas categorías hay? No hay muchas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 categorías. Si entonces aquí le digo que seleccione todo de la tabla categoría, voy a revisar categoría si está bien escrita. Selecciona todo de la tabla categoría, realizo la consulta que determina si hay error, muestra el error, de lo contrario muestra los datos. Pero en esta ocasión miren que no estoy imprimiendo datos, sino la cantidad de datos o registros que hay en la tabla categorías. Debe aparecer 15, ya los conté. Miren, control ñ, ejecuto y precisamente conexión exitosa, hay 15 registros. Eso con el .length. Veamos a ver qué más se puede hacer con esta misma consulta. Ya mostramos los datos, ya mostramos las cantidades. Ahora también podemos mostrar posiciones. Si no quiero que muestre todos los datos, miren que así estoy mostrando todos los datos o todos los registros de la tabla categorías. Control ñ, reviso y me está mostrando todos los datos o registros que están en esa tabla. Pero, ¿qué tal si quiero ver quién o qué dato aparece de primero en esa tabla? Entonces yo puedo utilizar, recuerden que esto es como un objeto o un arreglo en realidad, que contiene toda la información, y en los arreglos las posiciones se van marcando desde la 0 hasta la última, la 100, la 200, depende de la cantidad de datos. Pero ya hemos revisado, hay 15 datos. Entonces la primera posición sería 0. Abro los corchetes, 0, y aquí estoy pidiendo que no me muestre todos los datos que están en categoría, sino que solamente me muestre aquel que aparece de primero registrado en la tabla. Reviso acá, me tendría que mostrar jardinería, que está en la posición 0. Recuerden que en un arreglo no se empieza a contar desde el número 1, sino desde el número 0. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Entonces en la posición 0 está jardinería. Vamos a imprimir a ver si me muestra jardinería. Voy a limpiar, clear y ejecuto con not. Y miren, me está mostrando solamente los datos de la posición 0, jardinería. Su código, nombre de categoría y jardinería. Entonces así puedo acceder a todos los datos que existen en un registro, en un determinado registro según la posición que yo seleccione. O vamos acomodándonos a ciertos problemas
o ciertos requerimientos o necesidades que se nos pueden presentar más adelante. ¿Sí? Ya entonces podemos mostrar todos los datos, saber cuántos datos o registros hay en una tabla y mostrar un solo registro de la tabla, dependiendo de la posición. Voy a mostrar ahora la posición 2. ¿Quién está en la posición 2? Recuerden que va desde el 0. 0, 1, 2. Me debe mostrar equipos electrónicos. Reviso acá, control ñ, ejecuto con Node, JS, y miren que me está mostrando equipos electrónicos, que está en la posición 2. Solamente me muestra el dato que estoy pidiendo, no me está mostrando todo. Y así puedo determinar entonces según la posición. Ahora, aquí estoy mostrando según la posición toda la información. Miren, como ya lo hemos visto, se está mostrando el nombre, el código de la categoría, el nombre de la categoría y las imágenes. Si yo solo quiero ver el nombre y no toda la demás información, entonces le digo que en este registro, el registro que está en la posición 2, me muestre solamente el nombre de la categoría. Entonces vengo acá a mi tabla y reviso cómo está escrito ese campo. El campo dice nombres-categoría, para que me muestre no toda la información, sino solamente este dato. Entonces vengo acá, yo le pongo punto, nombre, guión abajo, categoría. Voy a verificar. Nombres termina en S, categoría no termina en S. Nombres. Control S. Ahora sí, control ñ, voy a limpiar. Me debe mostrar entonces. Voy a limpiar. Bueno, iba a limpiar y lo que hice fue ejecutar. Miren que está funcionando, pero de todos modos voy a limpiar. Ejecuto. Y miren, me está mostrando equipo electrónico. Así determino entonces qué dato o qué campo quiero mostrar de ese registro. Con eso entonces finalizamos esta primera consulta. Seleccionar, leer o mostrar datos de una tabla guardada en una base de datos. Primera consulta. En la próxima trataremos con la consulta que nos permita insertar nuevos datos en una tabla.